Si cada mañana despiertas y ves tu almohada llena de pelos, escucha esto con atención. No es solo la edad ni la genética. Hay un error silencioso que repites todos los días y que está debilitando tu cabello desde la raíz sin que lo notes. Lo más inquietante es que corregirlo no requiere tratamientos caros ni promesas milagrosas. Un solo cambio, que toma apenas 3 minutos, puede ayudarte a frenar la caída antes de que sea demasiado tarde. Quédate, porque hoy te voy a mostrar exactamente cuál es ese error y qué debes hacer ahora para proteger tu cabello. La causa más común de la caída del cabello no es externa, ni un champú equivocado, es hormonal, y voy a explicarte exactamente qué significa eso, porque está directamente relacionado con la llamada calvicie de patrón. En los hombres, el cabello empieza a desaparecer en la coronilla. En las mujeres, esa misma zona no suele quedarse completamente calva, pero el pelo se afina, se debilita y pierde densidad poco a poco, casi sin que lo noten. Y aquí surge una pregunta que duele y desconcierta a muchas personas. ¿Cómo es posible que alguien pierda cabello en la cabeza, pero al mismo tiempo le crezca pelo en la barbilla o en otras zonas del cuerpo? Parece ilógico, incluso injusto. De hecho, tengo un ejemplo muy claro. Si observamos a este hombre, vemos algo sorprendente. En la barba y en esta zona, el cabello es fuerte y abundante, pero en el cuero cabelludo prácticamente no hay nada. No es casualidad. Hoy vamos a entender por qué ocurre esto y qué está pasando realmente dentro de tu cuerpo. ¿Tu cabello se está afinando o cayendo? Déjalo en los comentarios. En las mujeres después de los 50, la caída del cabello no suele aparecer de forma brusca, sino de manera silenciosa y progresiva. El cabello no desaparece de inmediato, pero se afina, pierde densidad y deja de crecer como antes, especialmente en la parte superior de la cabeza. En la mayoría de los casos, la causa no está en el champú ni en un descuido externo, sino en un cambio interno profundo. El origen más común es hormonal. Con la edad, el equilibrio entre las hormonas femeninas y andróginas se altera. Una parte de la testosterona se convierte en DHT, una hormona que, en exceso, debilita el folículo piloso, reduce el oxígeno que llega al cuero cabelludo y provoca inflamación. Con el tiempo, este proceso puede generar endurecimiento del tejido alrededor del folículo, haciendo que el cabello crezca cada vez más fino o deje de crecer por completo. Este problema hormonal suele estar acompañado de otros factores frecuentes en esta etapa de la vida: resistencia a la insulina, deficiencias de nutrientes esenciales como zinc, hierro y vitamina D, inflamación crónica y, en algunos casos, infecciones del cuero cabelludo. Todos estos elementos tienen algo en común: dañan el entorno del folículo, que es el verdadero lugar donde nace el cabello. Por eso, cuando la raíz está debilitada, ningún producto cosmético puede resolver el problema por sí solo. Comprender la causa real es el primer paso para proteger el cabello y evitar que la pérdida avance en silencio. Ahora entramos en la parte que realmente puede cambiarlo todo, porque entender por qué se cae el cabello es importante, sí, pero lo verdaderamente decisivo es saber cómo despertar los folículos desde dentro, cuando todavía no están muertos, solo dormidos, debilitados y sin energía. Voy a decirte algo que sorprende a muchas mujeres. Para estimular el crecimiento del cabello, no hace falta aplicar tratamientos todos los días. De hecho, hacerlo en exceso puede irritar el cuero cabelludo y empeorar el problema. Lo que de verdad funciona es un estímulo preciso, bien hecho y con el tiempo justo para que el folículo responda. Por eso, este tratamiento se utiliza solo 2 veces por semana. Nada más. Sé que suena demasiado sencillo, y es normal dudar. Hemos visto demasiadas promesas vacías, demasiadas cremas caras y demasiadas soluciones milagro que no cumplen nada. Pero hoy no te hablo de magia. Te hablo de biología, de nutrición y de cómo crear el entorno adecuado para que el cabello vuelva a crecer. Este método natural puede ayudar incluso en casos difíciles de caída del cabello, ya sea por desequilibrios hormonales, deficiencias nutricionales o alteraciones del cuero cabelludo causadas por hongos y bacterias. La clave no está en el pelo que ves, sino en el folículo que no ves. Y aquí aparece un ingrediente que casi nadie toma en serio: la cebolla roja. Sí,
una cebolla, algo cotidiano, simple, incluso subestimado, pero precisamente ahí está su poder. La cebolla roja contiene dos compuestos esenciales para el cabello. El primero es el azufre, un mineral imprescindible para la formación de queratina, la proteína que da estructura, fuerza y resistencia al cabello. Cuando falta azufre, el cabello se vuelve fino, débil y quebradizo. Al aplicar cebolla directamente sobre el cuero cabelludo, estás aportando al folículo el material que necesita para reconstruirse desde la raíz. El segundo compuesto, y el más interesante, es la quercetina. Este antioxidante natural tiene un potente efecto antiinflamatorio, ayuda a calmar el cuero cabelludo, reduce procesos inflamatorios silenciosos y protege el folículo del daño oxidativo. Además, tiene propiedades antimicrobianas, lo que significa que combate hongos y bacterias que pueden estar bloqueando el crecimiento del cabello sin que lo sepas. Dicho de otra manera, la cebolla no solo nutre, protege, limpia y repara. Vamos ahora a la preparación básica. Necesitas una cebolla roja orgánica. Evita la blanca o la amarilla, porque la roja contiene más quercetina. Pélela, córtala en trozos pequeños y licúa hasta obtener una mezcla líquida. Luego cuela el contenido con un colador fino o una gasa para extraer solo el jugo. Ese líquido es la base del tratamiento. Guárdalo en un frasco de vidrio limpio, en el refrigerador, por un máximo de 7 días. Para llevar este tratamiento a otro nivel, añade 5 gotas de aceite esencial de romero. El romero ha sido estudiado por su capacidad para mejorar la circulación del cuero cabelludo, aumentar el aporte de oxígeno y apoyar la función del folículo. Su acción complementa perfectamente a la cebolla, creando un efecto más completo y equilibrado. La forma de uso es tan importante como los ingredientes. Antes de aplicar, humedece el cabello con agua tibia. Esto ayuda a abrir ligeramente el cuero cabelludo y facilita la absorción. Aplica la mezcla directamente sobre la raíz, separando el cabello con los dedos. Masajea suavemente durante 2 o 3 minutos, sin rascar. Este paso despierta la circulación y envía una señal clara al folículo. Es momento de activarse. Cubre la cabeza con un gorro de ducha y deja actuar entre 30 minutos y 1 hora. Luego enjuaga bien y lava el cabello 2 veces con un champú suave. Además de potenciar el crecimiento, el aceite de romero es tu mejor aliado para neutralizar el aroma natural de la cebolla. Es el secreto para que puedas disfrutar de este tratamiento sin preocuparte por el olor después del lavado. Tu cabello quedará fresco, fuerte y con una vitalidad renovada. Repite este proceso 2 veces por semana durante al menos 6 semanas. Muchas mujeres comienzan a notar cambios a partir de la 3ª o 4ª semana. Menos caída, cabello con más cuerpo y la aparición de pequeños vellos nuevos en zonas donde antes el pelo se afinaba. Existe una versión aún más potente y delicada, la cebolla fermentada. La fermentación aumenta la biodisponibilidad de vitaminas, enzimas y compuestos activos, reduce la irritación y ajusta el pH a un nivel ideal para el cuero cabelludo. Para prepararla, sigue el mismo proceso inicial y añade un vaso de agua filtrada, una cucharadita de sal marina y media cucharadita de miel cruda. Cubre el frasco con una tela y déjalo reposar en un lugar oscuro durante 72 horas. Verás pequeñas burbujas. Es señal de que el proceso está funcionando. Después cuela y conserva en el refrigerador. Se utiliza exactamente igual que la versión básica. Hay algo inquietante que casi nadie menciona cuando se habla de la caída del cabello. No es una enfermedad rara ni un destino inevitable. En la mayoría de los casos, el daño no viene de lo que falta, sino de hábitos diarios que repites convencido de que estás cuidando tu cabello, cuando en realidad lo estás debilitando cada día un poco más. Uno de los errores más destructivos y al mismo tiempo más normalizados es lavar el cabello con agua demasiado caliente. El agua muy caliente no solo elimina la suciedad, disuelve por completo los lípidos naturales que forman la barrera protectora del cuero cabelludo. Esa barrera es como un escudo invisible que mantiene la hidratación, protege del entorno y mantiene al folículo en un estado de calma. Cuando la destruyes, el cuero cabelludo entra en modo estrés, se inflama, se reseca y reduce la microcirculación. Menos sangre significa menos oxígeno, y sin oxígeno, el folículo no puede sostener un cabello fuerte. El segundo error es lavar el cabello con demasiada frecuencia. Muchos creen que cuanto más limpio esté el cuero cabelludo, mejor crecerá el pelo. La ciencia dice lo contrario. Cada lavado agresivo altera el pH natural de la piel, que debería mantenerse ligeramente ácido.
Cuando ese equilibrio se rompe día tras día, las bacterias beneficiosas desaparecen, la piel se vuelve reactiva y el folículo entra en una fase defensiva. En lugar de crecer, el cabello se afina, se acorta su ciclo de vida y poco a poco se cae antes de tiempo. Otro fallo silencioso es aplicar tratamientos con el cabello empapado. Parece lógico pensar que el agua ayuda a distribuir mejor el producto, pero ocurre justo lo contrario. El agua y el aceite se repelen. Cuando el cuero cabelludo está muy mojado, el producto no penetra, resbala, se pierde más de la mitad de su eficacia. Es como intentar nutrir la tierra mientras está inundada. Las raíces no absorben nada. A esto se suma un hábito muy dañino: masajear con las uñas. Aunque no lo sientas, las uñas provocan microlesiones invisibles. Cada microherida es una puerta abierta a la inflamación. Y la inflamación es el enemigo número 1 del folículo piloso. Un folículo inflamado no produce cabello nuevo. Sobrevive, se encoge, se apaga. Otro error común es dejar aceites o tratamientos durante toda la noche pensando que más tiempo equivale a mejores resultados. El cuero cabelludo no funciona así. Tiene una capacidad de absorción limitada. Cuando se satura, los poros se obstruyen, la oxigenación disminuye y el folículo se asfixia lentamente. El resultado suele ser el contrario al esperado: más caída, más picazón, más caspa. También es un gran error usar aceites demasiado densos sin diluir, como el aceite de ricino puro. Aunque tiene propiedades interesantes, su textura espesa puede crear una película que bloquea la respiración del cuero cabelludo. En lugar de nutrir, encierra. Y cuando el cuero cabelludo no respira, el cabello se debilita. Un factor del que casi nadie habla es la exposición al sol después del tratamiento. La radiación ultravioleta oxida los aceites, degrada sus compuestos activos y genera radicales libres directamente sobre el cuero cabelludo. Es como cocinar lentamente el folículo desde fuera. Sin protección, gran parte del beneficio se pierde. Pero aquí viene una verdad clave: ningún tratamiento externo funciona si el cuerpo está carente por dentro. La vitamina D, el zinc, el hierro, las proteínas y las grasas saludables son esenciales para que los folículos entren en fase de crecimiento. La vitamina D, en particular, regula genes que controlan el ciclo del cabello. Cuando falta, el folículo entra en reposo y deja de producir cabello nuevo. Por eso, los mejores resultados siempre aparecen cuando se combinan hábitos internos y cuidados externos. El crecimiento del cabello real y duradero no es rápido, pero es posible. Y cuando sucede, no solo transforma el cabello, también devuelve una parte de la confianza que muchas mujeres sienten que han perdido con los años. Ahora sí, entremos directamente en qué comer para reducir la caída del cabello y estimular que los folículos vuelvan a producir pelo fuerte. Porque aquí ocurre algo clave: el folículo solo se reactiva cuando siente que el cuerpo está bien nutrido y en equilibrio. Uno de los alimentos más potentes para el cabello es el hígado animal. No es popular, pero es una auténtica bomba nutricional. Aporta hierro hemo, la forma de hierro que el cuerpo absorbe con mayor facilidad, además de zinc, cobre y vitamina A. El hierro es esencial para llevar oxígeno al folículo. Sin oxígeno, el cabello no crece. Muchas mujeres pierden cabello no porque envejezcan, sino porque tienen niveles de hierro insuficientes sin saberlo. El segundo alimento clave es la cebolla, especialmente la cebolla roja. No solo funciona por fuera, también por dentro. Es rica en quercetina, un antioxidante que reduce la inflamación alrededor del folículo y ayuda a protegerlo del daño hormonal. Menos inflamación significa un entorno más estable para que el cabello vuelva a crecer. El tercer pilar son los alimentos fermentados, como la col fermentada o chucrut. Aquí está el detalle que pocos conocen. Si tu intestino no absorbe bien los nutrientes, da igual cuánto comas. El chucrut aporta vitamina C, que mejora la absorción del hierro, y probióticos que ayudan a equilibrar el sistema digestivo. Un intestino sano se refleja directamente en un cabello más fuerte. No podemos olvidar las semillas de calabaza. Son pequeñas, pero muy poderosas. Aportan zinc, magnesio y compuestos naturales que ayudan a moderar la acción del DHT, la hormona que encoge el folículo. Comerlas de forma regular es una forma sencilla de apoyar al cabello desde dentro sin forzar al cuerpo. Aquí encaja un dato importante respaldado por la ciencia.
Un análisis que revisó varios ensayos clínicos pequeños sobre saw palmetto, tanto en uso oral como tópico, observó que más del 60% de los participantes mejoró la calidad del cabello, el 27% aumentó el número total de cabellos y hasta el 83,3% mostró un incremento en la densidad capilar. Esto no significa milagros instantáneos, pero sí confirma algo clave. Cuando se reduce la presión del DHT, el folículo responde. A estos alimentos se suman aliados naturales, como el té verde, que reduce el estrés oxidativo, y grasas saludables procedentes del pescado azul, el aguacate o el aceite de oliva, que mantienen el cuero cabelludo hidratado desde dentro. Cuando empiezas a incluir estos alimentos de forma constante, el mensaje que recibe tu cuerpo cambia por completo. El folículo deja de estar en modo defensa y entra en modo reconstrucción. El cabello no vuelve porque lo empujas, vuelve porque el cuerpo siente que por fin tiene lo que necesita. Y ahí es cuando ocurre el verdadero cambio. Menos caída, más densidad y un crecimiento lento, pero real, que nace desde la raíz y se sostiene en el tiempo. El cabello está compuesto casi en su totalidad por queratina, una proteína. Si tu alimentación es pobre en proteínas de calidad, el cuerpo entra en modo ahorro. ¿Y sabes qué es lo primero que sacrifica? El cabello. No por maldad, sino por supervivencia. Las grasas saludables también son clave. Mantienen la flexibilidad del cuero cabelludo y evitan que la piel se agriete y se inflame. Sin ellas, el cabello pierde brillo y elasticidad. La biotina, el zinc y la vitamina D juegan un papel regulador fundamental en el ciclo capilar. Cuando faltan, el folículo entra en reposo. No muere, pero se duerme, y cuanto más tiempo duerme, más difícil es despertarlo. El descanso completa el cuadro. Dormir poco mantiene elevado el cortisol, la hormona del estrés. El cortisol reduce el flujo sanguíneo hacia el cuero cabelludo y bloquea la llegada de nutrientes. Es como cerrar el grifo desde dentro. Por eso, el verdadero cambio no ocurre con un producto milagro, sino con pequeños hábitos repetidos con inteligencia. Proteger antes de limpiar, respetar la biología del cuero cabelludo, alimentarse desde dentro, dormir mejor, reducir el estrés. El cabello no se cae de repente, se rinde poco a poco cuando lo maltratamos cada día, y también puede volver poco a poco cuando le damos las condiciones adecuadas. La diferencia no está en hacer más, está en hacerlo mejor, con constancia y conciencia. Si has llegado hasta aquí, ya lo sabes, la caída del cabello no ocurre de un día para otro, y tampoco se revierte con prisas ni milagros, pero sí puede mejorar cuando empiezas a respetar la biología de tu cuerpo y de tu cuero cabelludo. Por eso, mi invitación es simple y honesta. Prueba este tratamiento durante 30 días, con constancia y sin excesos. Observa cómo responde tu cabello, cómo cambia la caída, la textura y la fuerza desde la raíz. No busques la perfección, busca señales reales. Recuerda que el verdadero cambio no está en hacer más cosas, sino en hacerlas mejor, con conciencia y paciencia. Tu cabello no necesita castigos, necesita condiciones. Si este contenido te ha ayudado a entender mejor lo que le ocurre a tu cabello, dale like, compártelo con alguien que también esté pasando por lo mismo y deja tu experiencia en los comentarios. A veces, una pequeña decisión hoy puede marcar una gran diferencia mañana.